Lucifer destronado. Capítulo 19. ¿Cómo testificar a una persona que adora al diablo? Y yo, si fuere levantado de la tierra a todos, atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Al continuar nuestra investigación acerca de cómo presentar el Evangelio a los satanistas, necesitamos recordar que la mayoría de los satanistas no tienen idea alguna de quién es Dios, lo que la Biblia enseña, ni lo que Jesús les ofrece. La excepción serían los cristianos apóstatas que mencionamos anteriormente. Yo ciertamente no sabía nada de eso. Pasé 16 años de mi vida acumulando gran cantidad de información metafísica que contenía muchas mentiras acerca de la Biblia y el cristianismo. He aquí algunas de las mentiras más comunes, las cuales son expuestos los satanistas y los hechiceros. Primero, lo único que Dios desea es deprimirnos y no dejar que nos divirtamos. Segundo, la Biblia ha sido tan censurada o alterada por viejos monjes o concilios eclesiásticos que lo que dice acerca del mensaje y la vida de Jesús no tiene valor alguno. Tercero, la Biblia no puede entenderse excepto como libro de códigos cabalísticos que solo puede ser descifrados por hechiceros y adeptos de gran envergadura. Por lo tanto, los cristianos renacidos no pueden comprender su verdadero significado. Cuarto, el Dios representado en la Biblia en realidad es una deidad menor de una tribu del desierto, los dioses, los venerables, los dioses antiguos, los señores de las sombras, etc. Del satanismo son mucho más antiguos y poderosos, así pues tiene mucho más sentido servirlos a ellos. Obviamente el satanista no ha obtenido estas ideas de la nada, las ha leído o se las han enseñado a excepción de la primera malinterpretación. La mayoría de estas ideas no han surgido sin alguna ayuda de un libro, un programa televisivo, una banda de rock o algún mentor. A medida que surjan estas objeciones, usted necesita retarlas amablemente. Muchos jóvenes están acostumbrados a aceptar como verdad absoluta las cosas que oyen o leen, especialmente escritas por personas que están en contra del status quo. Los mismos jóvenes o adultos que se burlan de los cristianos por su fe ciega creen las cosas más insólitas. Así pues, usted tiene que ponerlas en la mente la cuestión de la confiabilidad. ¿Por qué cree usted que esta información es cierta, tomando en cuenta la naturaleza eterna de estas preguntas? ¿Sobre qué basa usted su confianza en este sistema de creencia? Pregúnteles, ¿quién escribió el libro o les dijo esas cosas? Algunas veces ellos ni siquiera saben de dónde sacaron la información. Yo sé que tenía muchas tonterías en la cabeza por haber leído tantos libros ocultistas, pero no podía decir qué idea vino de qué libro. Se dicen que la sacaron de alguien como Crowley o LaVey. Pregúnteles por qué piensan que debe creerse a tales autores. Señale las distintas posibilidades. Primero, lo que el autor les dijo es cierto. Segundo, el autor les dijo lo que cree, ¿cierto? Pero estaba equivocado. Tercero, el autor ha mezclado algunas verdades con algunas mentiras o errores. Cuarto, el autor ha mentido a sabiendas. Esto significa que hay al menos un 75% de posibilidad de que hayan sido engañados, ya sea intencional o accidentalmente. Señale que estos libros fueron escritos por seres humanos y que estos pueden haber estado equivocados o engañados. Pregúnteles la razón que tienen para confiar en las opiniones de estas personas. La respuesta de los satanistas podría variar. Primero, me siento a gusto con ellas. Segundo, sus escritos parecen razonables en un mundo irrazonable. Tercero, son magos sabios y poderosos y deben saber de lo que están hablando.
Cuarto, los ritos mágicos que enseñan dan resultado, por eso es que creo que ellos entienden el cosmos. Este sería un buen momento para señalar que usted podría brindarles acceso a un libro escrito por alguien mucho más inteligente que LaVey o ningún otro autor parecido. Explique que usted puede verificar su libro de una manera que no podría ser superada por ningún autor mágico. El duelo de Dios. Este es el momento de poner a prueba la Santa Biblia. Ayude al satanista a percatarse de que hay una forma objetiva científica, note esta palabra, para determinar en quién debemos confiar, los gurús satánicos que se mofan de la Biblia y de Dios, o Jesucristo y su palabra. La tal persona debe reconocer con bastante facilidad que las dos posiciones se excluyen la una a la otra. En otras palabras, debe mostrarles que es ilógico que el satanismo y la Biblia estén en lo cierto a la vez. Obviamente, los satanistas no respetan la Biblia, así que aquí es donde debe comenzar a demoler sus ídolos pastorales, mediante la exaltación de la palabra de Dios. Siempre resulta mejor, tanto espiritual como psicológicamente, comenzar alabando lo preciado por Dios que atacando lo que le resulta sagrado al satanista. Explique que la palabra de Dios dice ser escrita por Dios mismo. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia dice más de 600 veces que ella es la palabra de Dios. Ahora bien, un libro verdaderamente escrito por Dios tendría cualidades singulares y divinas. Una de ellas sería su capacidad de transformar las vidas y los corazones de los seres humanos. Usted podría relatarle brevemente cómo la palabra de Dios logró eso en su vida. También, contrario a las convicciones de los satanistas y otros apologetas no cristianos a través de los siglos, la Biblia dice que no puede ser cambiada o alterada. Mateo 5:18, Primera de Pedro 1:25, Isaías 48, Isaías 51:6, Salmo 119:89, Salmos 12, 6 al 7, Salmos 19, 7 al 8, Salmos 111, 7 y Lucas 16, 17. A los ocultistas en mayor o menor medida se les ha enseñado que varias de las creencias ocultistas como la reencarnación fueron eliminadas de la Biblia en el segundo o en el tercer siglo, pero no hay evidencia histórica alguna de que sucediera tal censura. Si la Biblia verdaderamente fue escrita por Dios, no pudo haber sido alterada por sacerdotes, monjes o concilios eclesiásticos, como se le ha dicho a los satanistas. Es lógico. ¿Qué ser humano podría alterar lo que un ser omnipotente ha prometido resguardar de tal proceso? Se puede mostrar históricamente que los escribas copiaron de manera increíblemente cuidadosa y casi sobrenatural las escrituras antes de la llegada de la imprenta. Precauciones como estas hicieron que fuera prácticamente imposible que se introdujeran errores en las copias. El escriba contaba el número de palabras y letras en la copia y en el original. Tenían que corresponder de manera exacta. El escriba determinaba de manera precisa el punto medio de la página y entonces se aseguraba de que correspondiera con la copia. Una mancha de tinta fuera de lugar invalidaba la copia entera y la quemaban. Esto se debe a la naturaleza del hebreo, que consiste en pequeñas marcas que podrían confundirse con pequeñas manchas de tinta. El escriba no podía copiar más de una palabra de memoria sin mirar de nuevo el original. El escriba sumaba el valor numérico de la página. Las letras hebreas también son numerables. Tanto la copia como el original tenían que sumar igual. Otra prueba de que Dios escribió la Biblia es su habilidad de predecir el futuro de manera completamente certera. Dígale a su amistad que, a diferencia de los psíquicos y hechiceros que aparecen en las publicaciones populares, la Biblia tiene cientos de profecías en ella, y cada una de las que debía cumplirse se ha cumplido sin fallar. Dios mismo nos dice que usemos sus profecías para probarlo y compararlo con otros dioses. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y quién lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová?
y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Isaías 45:21. Una exposición completa acerca de las profecías de la Biblia y su impresionante precisión tomaría todo un libro. La persona ganadora de almas que se encuentra verdaderamente comprometida a esa labor debe referirse a obras tales como Evidencias que demandan un veredicto por Jacques McDowell para buscar más material acerca de esta vital y científica manera de establecer la autoridad bíblica. Empero, he aquí unas cuantas ideas. Primero, el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús cumplió 332 distintas profecías del Antiguo Testamento. Solo piense acerca de las 48 profecías más difíciles de imitar, las que Jesús y sus discípulos no podían controlar de manera alguna. Veamos algunos ejemplos. Su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2. Los reyes orientales habrían de ir a adorarle, Salmo 72:10. Su crucifixión entre dos ladrones, Isaías 53:12. Haber sido herido en sus manos por los que debieron ser sus amigos, Zacarías 13:6. La división de sus vestimentas y la manera en la cual apostaron por ellas, Salmo 22:18. La posibilidad de que una persona cumpliera todas estas profecías es 1 en 10.157. Eso es un 10 seguido por 157 ceros. Las posibilidades son astronómicas. Uno tendría mayor oportunidad de ganarse la lotería o de que le cayera un relámpago en la cabeza. Para que podamos apreciar esta posibilidad, hay millones de electrones, partículas subatómicas en el cuerpo humano, pero en todo el vasto universo conocido no puede haber 10.157 electrones. Segundo, Ezequiel hizo una profecía en Ezequiel 26:3 al 21. 592 al 570 a.C. Acerca de la ciudad de Tiro se cumplió detalladamente, pero los eruditos han determinado que la posibilidad de que solo esa profecía de cientos de ellas se cumpliera de manera tan precisa era sumamente difícil. 1 en 75 millones al cubo. Ezequiel hizo otras profecías parecidas acerca de la destrucción de otras ciudades. Todas ellas se cumplieron cabalmente. Si el satanista trata de decir que esas profecías fueron escritas tras el hecho o falsificadas de alguna manera, usted puede señalar que gracias a los rollos del Mar Muerto tenemos pruebas de que, por ejemplo, todas las profecías en Isaías acerca de Jesús existían cientos de años antes de que naciera Jesús. Así pues, no pudieron haber sido escritas después. Señálele al satanista que la Biblia es el manuscrito antiguo con mejor evidencia histórica. Eso significa que tenemos gran cantidad de copias, en realidad son miles, antiguas para verificar su información, y estas son fechadas en tiempos muy cercanos al momento en el cual ocurrieron los hechos. Por ejemplo, la precisión histórica de la Biblia y su verdad están mucho mejor apoyadas que, por ejemplo, las obras de Homero, la Ilíada o la Odisea. Así pues, el satanista tiene la carga de rebatir la veracidad de la Biblia. Por otro lado, señale que sus héroes, LaVey, Crowley, Aquino, etc., y sus libros sagrados tienen muy pocas profecías, si es que acaso tienen alguna, y realmente el porcentaje de su cumplimiento es sumamente pobre. Por ejemplo, LaVey habla en su libro Satanic Rituals en 1972 acerca del desarrollo de la idea de Jesucristo en la cultura occidental. De acuerdo con su predicción, para el final de la década del 80, Jesús solo sería un vago recuerdo de un cuento de hadas en la mente de la sociedad. Esto ciertamente no es cierto. La iglesia cristiana está vivita y coleando, y decenas de millares de nuevos creyentes renacen cada día. Jesús no es simplemente un recuerdo mustio o nostálgico, es una de las fuerzas más vitales en la sociedad contemporánea. Si Satanás es un Dios tan grande, ¿a qué se debe que ni él ni sus profetas pueden predecir el futuro de manera precisa?
¿Por qué no le da algo a su pueblo aparte de vagos rugidos y golpes de pecho, cual decrépito gorila que anda tratando de impresionar a alguien? ¿Por qué no les ofrece algo en el dominio científico y matemático para que puedan examinarlo? El satanista necesita ocuparse de este asunto si va a ocuparse de manera sincera de los hechos. Nuestro Dios puede predecir el futuro con certeza astronómica y sorprendente. Su Dios no puede hacer eso. El primer asalto lo gana el Dios bíblico. Muéstreles al Señor. Otra área que hallamos útil es exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de los satanistas saben muy poco acerca del verdadero carácter de Jesús. Lamentablemente, muchos satanistas criados en hogares cristianos nominales o hasta genuinos tienen una versión torcida del verdadero Cristo. Solo un 10% de los satanistas con quienes hemos tratado provienen de un trasfondo cristiano, y la mayoría de ellos fueron criados en hogares extremadamente legalistas. Desafortunadamente, la imagen que tienen de Jesús es la de un estricto capataz que anda pendiente de pegarle cuando cometa la imprudencia más leve, que procura enjuiciarle si no le gusta el corte de pelo o por usar prendas. Ahora bien, por favor, no estamos en contra de los padres y las madres que crían a sus hijos en la admonición y el sustento del Señor. Tampoco estamos denunciando la santidad y la vida dedicada. La crianza cristiana no es fácil y cada vez se está haciendo menos fácil. Empero hay demasiados jóvenes que se les predica que Jesús no les ofrece gozo alguno, sino estricta disciplina y un jalón de orejas cuando se salen de la línea. Las madres y los padres necesitan buscar en oración un balance entre la disciplina y la gracia, como nos recuerda Juan en su Evangelio, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Si solo se le presenta el juicio y la disciplina estricta al niño, sin la libertad y el gozo de Jesús, la adolescencia podrá ser un tiempo muy turbulento, especialmente si surgen crisis que sacuden la fe del niño. Es importante recordar lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Por favor, note que el pasaje dice instruye al niño en su camino y no en el camino que usted desea que vaya. Es posible que su niño tenga una ruta trazada por el Espíritu Santo que no concuerda con la que usted ha planeado para él o ella. Necesitamos como madres y padres ser precavidos y no jugar al Espíritu Santo con nuestras criaturas. Este no quiere decir que si el niño o adolescente se mete en cosas que son claras y bíblicamente pecaminosas, debemos permitirles que se extravíe. Sin embargo, frecuentemente no es muy sabio ser estrictos e inflexibles con las cosas que tienen menor valor desde una perspectiva eterna. Habiendo dicho esto, para regresar a nuestro satanista, es importante que comuniquemos a la tal persona un cuadro auténtico y vital de Jesucristo. No debemos endulzar nuestra presentación porque estas personas peligran ante el infierno y necesitan saberlo. Empero debemos tener cuidado de enfatizar la gracia sobre la ley. Esto fue lo que hizo Pablo. Hemos hallado que es sumamente importante comunicarle al satanista 5 aspectos centrales acerca de Jesús. Primero, Jesús es el Dios Todopoderoso encarnado. Muchos satanistas no saben esto, y si lo saben lo malinterpretan. Explíqueles tan vívidamente como sea posible que Jesús es Dios en la carne. Juan 1:1-2, Hechos 20:28, Colosenses 1:15, Colosenses 2:9, Primera de Timoteo 3:16. Jesús es el ser que literalmente hizo al universo. Juan 1:1-14, Colosenses 1:16. Él es el que mantiene al universo. Tiene a su disposición las fuerzas de gravedad, atracción y resistencia de las polaridades. Colosenses 1:17. Añada también que a pesar de ser un poderoso y omnipotente, se vació a sí mismo de su deidad y llegó a ser como nosotros para comunicarse con nosotros y redimirnos. Filipenses 2:6-8. Ocasionalmente la famosa ilustración de las hormigas nos ayuda a mostrar la magnitud de lo que el Señor hizo por nosotros al encarnarse. Un padre y su hijo estaban mirando un hormiguero que había sido destruido.
El joven se sentía apenado por las pequeñas criaturas que se encontraban totalmente confundidas y deseaba poder comunicarse con ellas. El padre le explicó que las hormigas no podían comprender el lenguaje ni la escritura humana. La presencia misma de un ser humano los aterrorizaba demasiado. Ambos concluyeron que el niño tendría que convertirse en una hormiga y andar entre ellas. Solo entonces podrían ellas confiar en él y escucharle. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros al convertirse en ser humano. No puede haber un término medio acerca de la divinidad de Jesús de Nazaret. Él dijo ser Dios, Juan 8:58. Recibió adoración como Dios, Mateo 8:2, Mateo 9:18, Mateo 14:33, Juan 9:38, y afirmó ser el único camino hasta Dios, Juan 14:6. Cuando un ser humano dice ser Dios, solo hay tres alternativas lógicas. Primero, es un lunático, como si alguien dijera ser Napoleón o un huevo cocido. Segundo, es un mentiroso. Tercero, realmente es Dios. La mayoría de las personas, hasta los ocultistas y muchos satanistas, se impresionan con el encanto y el poder de la persona y las palabras de Jesús. Concordarían con el hecho de que es dudoso que fuera un mentiroso o un engañador, a pesar de que así mismo es que muchos satanistas lo presentan. También podrían estar dispuestos a reconocer que es dudoso que una persona que actuó y enseñó de la manera que lo hizo sea un lunático, aunque muchos satanistas piensan que Jesús estaba loco. Así pues, para muchas personas la única alternativa es que Jesús era y es quien dijo ser Dios Todopoderoso. Glorifique a Jesús como la fuente de todo poder. La mayoría de los satanistas piensan que Jesús es un tonto, debilucho y afeminado que se viste con faldas y se acurruca con ovejas todo el día. Desafortunadamente, algunas piezas de arte cristiano, especialmente las pinturas católicas y las obras más antiguas, tienden a promover esta apariencia poco masculina del Señor. Hace falta señalar que Jesús trabajó como carpintero la mayor parte de su vida adulta. El cuerpo humano no termina muy débil, luego de pasarse varios años usando herramientas de carpintería, trabajando a mano y arrastrando enormes troncos y pedazos de madera. Pero aparte de esto, se debe enfatizar el poder sobrenatural de Jesús. Él aplacó una tormenta que se cernía sobre un lago con una sola palabra. Provocó el terror entre los demonios solo por andar en la misma vecindad. Levantó personas de entre los muertos. ¿Puede Satanás o sus subordinados hacer esto? La mayoría de los satanistas respetan el poder y se les ha dicho que Satanás es la fuente de poder, por eso hace falta enfatizar el poder de Jesús. Él dijo en Mateo 28:18, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora bien, si Jesús tiene 100% del poder en el universo, ¿cuán grande será el porcentaje restante para Satanás? Cero. ¿Qué cree usted en cuanto a eso? Me gusta explicar a los satanistas que el diablo es como un perrito amarrado que ladra mucho. Puede ladrar mucho y convertirse en una molestia, pero Jesús no le da mucha libertad de acción. Solo el Señor le permite causar cualquier clase de daño y generalmente de todas maneras termina sirviendo los propósitos del Señor, especialmente cuando trata de atacar a los creyentes. Génesis 50:20, Romanos 8:28. Señale al satanista que el poder que quizá haya visto de parte del diablo se debe al hecho de que tiene mayor libertad para actuar entre los que no son cristianos. Si el satanista teme a lo que el diablo pueda hacerle, sugiérale que se salve y se proteja con el manto de Jesucristo, quien tiene todo el poder. Juan 3:35, Efesios 1:10-11. Tercero, glorifique a Jesús como la fuente de toda sabiduría. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los satanistas se meten en el satanismo en procura de poder o sabiduría. Así pues necesitan escucharle decir que Jesucristo tiene más sabiduría que ofrecer que Satanás y sus marchitos y viejos demonios. Parte del problema que confronta al ganador de almas es que la sabiduría bíblica no tiene el misterio o el magnetismo de la sabiduría ocultista. Los satanistas piensan que todo el mundo en los Estados Unidos es cristiano
Y como la mayoría de las personas son tontas, ¿cómo es posible que el cristianismo tenga algo que ofrecer? Antes que nada, usted necesita explicarle poco a poco lo que es un verdadero cristiano y que relativamente muy pocas personas en los Estados Unidos son verdaderos cristianos. El cristianismo no es pertenecer a una iglesia o ser asperjado cuando niño. Explique que esta sabiduría sobrenatural proviene del estudio de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Dígale que así como algunos satanistas se esfuerzan más que otros en sus estudios, algunos cristianos se esfuerzan más en el estudio de la Biblia. Por eso no es justo juzgar a Jesús o el cristianismo en base a la sociedad estadounidense contemporánea. Señale también que lo que los seres humanos frecuentemente consideran sabiduría en realidad no tiene sentido alguno para Dios y viceversa. 1 Corintios 3:19, Isaías 55, 8 al 9. Explique que como Dios es Dios, difícilmente podemos siquiera comenzar a entender todo lo que puede enseñarnos. Recuérdele a la persona la analogía de la hormiga y pregúntele lo que una hormiga pensaría del cálculo. Si el satanista no ha avanzado demasiado en el camino de la anarquía, también podría mencionarle que la mayoría de las leyes de los Estados Unidos, así como muchas otras leyes en muchas otras naciones o a través de los siglos, están basadas en la sabiduría bíblica. 1 Corintios 1:24, Colosenses 2:2 al 3, Proverbios 8:22 al 36. Cuarto, glorifique a Jesús como aquel que nos amó lo suficiente como para morir por nosotros. Romanos 5:8. Aquí es donde nos acercamos al asunto medular con cualquier persona, pero especialmente los satanistas. La mayoría de ellos son completamente egoístas y lo consideran una virtud. Esto se debe en parte al hecho de que en muchos casos jamás han visto el amor ágape o abnegado en acción. Explíqueles que aunque hayan rechazado a Cristo, Él no los ha rechazado. Sufrió mucha tortura y una ejecución terrible por ellos. Muchos satanistas no aceptarán esta enseñanza o se burlarán de ella, pero algunos verdaderamente serán tocados por ella y otros serán influenciados, pero no lo mostrarán inmediatamente. Dígale al satanista que aunque él o ella hubiera sido la única persona en el mundo que lo necesitara, Jesús hubiera muerto por él o ella. Debido a que es Dios, podía observar el transcurso del tiempo y hasta hoy día dar su vida por ellos. Muéstrele que la muerte de Jesús no fue un sacrificio humano a Lucifer, sino más bien la manera en que Dios nos mostró cuánto nos ama y la forma de satisfacer las demandas de su perfecta justicia. Esta parte es parecida a la que confrontaría en cualquier momento en que se procure ganar un alma. Lo recalco porque los satanistas, como cualquier otra persona, están hambrientos de amor, amor abnegado. Están acostumbrados a no ser amados, a ser manipulados y abusados. Este punto los sorprende con mucha frecuencia. No tenga temor de enfatizarles este asunto. Quinto, glorifique a Jesús como aquel ante quien Satanás se postrará. Filipenses 2, 9 al 10, Isaías 45, 23. Recuérdele al satanista la increíble precisión de los escritos proféticos de Dios. Explíquele que, contrario a lo que le han dicho, Satanás no habrá de ganar esta batalla. Pregúntele si tiene alguna evidencia concreta que pueda mostrar que el libro de Dios está equivocado y por qué habrá de triunfar Satanás. ¿Dónde están los grandes profetas de Satanás? ¿Dónde se encuentra la evidencia de su habilidad para controlar el futuro en lugar de solo ser un perrillo amarrado? Dígale al satanista poco a poco pero con firmeza que la Biblia aclara que un día él o ella habrá de unirse a Satanás y postrarse para confesar que Jesús es Señor del universo. Satanás está atrapado y no tiene opción alguna, pero siempre y cuando estén vivos ellos tienen una opción. Pueden postrarse ante Jesús y confesarse como su Señor y Salvador ahora mismo para escapar las consecuencias del fuego eterno. Esto nos lleva a... ¿Quiere apostar algo? Aunque la siguiente no es la única manera de cerrar una venta con un satanista o un hechicero, puede ser muy efectiva. Es un clásico basado en la obra de Blaise Pascal, un gran filósofo científico y matemático cristiano. El lenguaje de programación de computadoras Pascal lleva su nombre. Se llama Apuesta de Pascal.
porque básicamente reduce la eternidad a una apuesta. A la larga, todos entran en la apuesta de Pascal, lo sepan o no. Todos elegimos apostar nuestro dinero a uno de los siguientes caballos: el caballo llamado el cristianismo es verdadero o el caballo llamado el cristianismo es falso. He aquí cómo funciona. Si el cristianismo es falso y no es el único camino, y usted ha seguido sus enseñanzas y a su maestro, que perdió, sus principios éticos son admirables: seguir los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. No habrá de afectar mucho su karma, ¿verdad? Tendrá una vida llena de gozo y paz, entonces pasará a su supuesta siguiente encarnación, o morirá y pasará a ser polvo de la tierra. De todas maneras, el cristianismo y sus enseñanzas mejorarán su karma. Por otra parte, si el satanismo es falso, y si la declaración de Jesús acerca del hecho de que nadie puede allegarse al Padre sino a través de Él es cierta, según Juan 14:6, y si usted sigue el satanismo, entonces corre mucho peligro espiritual, está fuera de la voluntad divina y adorando a dioses falsos. Súbitamente el riesgo es sumamente grande. Si usted sigue el cristianismo y está equivocado, habrá perdido poco, pero si sigue al satanismo y se equivoca, lo perderá todo. Es una apuesta con un 50% de probabilidad de ganar y perder. Pero lo que está en juego para el satanista es su alma inmortal. Si se equivoca, pasará la eternidad en el infierno. Algunos satanistas negarán la existencia del infierno o dirán que más bien será una gran fiesta. Recuérdele la siguiente pregunta: ¿por qué creen eso? ¿Qué evidencia matemática o científica tiene para rechazar las claras enseñanzas de Jesús y la Biblia? Otros satanistas comienzan a discutir en cuanto al hecho de que resulta difícil aceptar que un Dios que se dice tan bueno haya creado un lugar como el infierno para enviar allí a las personas. Necesita ser firme con ellos y señalarles que Dios no lo creó para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Además, señale que las personas prácticamente se envían a sí mismas allí al rechazar la increíblemente fácil y gratis oferta de vida eterna de parte de Dios. Las personas podrán quejarse si Jesús hubiera hecho difícil la salvación, pero la hizo tan fácil que hasta un preescolar puede alcanzarla. Señale que, a diferencia de Satanás, Dios no es una persona orgullosa y engreída. Acepta a las personas justo donde se encuentran y los salva de sus pecados si se lo permiten. Esa decisión la tiene que tomar el satanista. Para concluir, recuerde que este proceso puede ser bastante extenso. La oración puede acelerarlo, pero no hay muchos satanistas que se salven en el primer encuentro. Hasta donde recuerdo, me tomó 6 años desde el momento en el cual fui tocado por la gracia y el pudor de Dios por vez primera hasta que finalmente llegué a la cruz.